Bueno, y hoy nos encontramos con Juan Antonio Ojeda Ortiz, un hermano de La Salle, doctor en educación de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en educación, la verdad que es un placer encontrarnos con gente que se dedique a investigar en la educación y su tesis, las universidades en red para la generación y transferencia de conocimiento. También es maestro y licenciado en pedagogía, es secretario general de la Educación Católica de España, también ha sido presidente de la Asociación Nacional de Centros Universitarios de Magisterio de la Iglesia de España. También ha sido presidente para Europa de la Asociación Internacional de Universidades La Salle, también ha sido decano del Centro Universitario La Salle de Madrid. Bueno, y ha sido nombrado por el Papa Francisco en julio del 16 consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano y es miembro del Consejo Asesor de Design of Change Global. Así que la verdad, Juan Antonio, un placer poder compartir este momento con vos. Bienvenido a nuestro curso de rectores y desde ya agradecido porque cuando miraba tu currículum digo, bueno, este es un grosazo que vino a compartir su tiempo con nosotros, así que muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias, Padre Walter, por tus palabras. Buenos días a todos y a todas. Un fraternal saludo. Agradezco profundamente a la Consudec por invitarme a compartir con ustedes pues, este rato y compartir conocimientos y experiencias. Hemos de intentar que la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco con motivo de construir el Pacto Educativo Global no se quede en meras intenciones y en buenos deseos, ya que urge pasar a la acción, urge construirlo no solo, sino con otros, y especialmente urge construirlo desde lo local. Y ahí voy a centrar yo mi intervención. Sin duda alguna, tal vez en algunos momentos de este encuentro, repita algo de lo que otros ponentes ya han compartido con ustedes. Eso nos va a permitir, yo creo, profundizar y captar mejor los matices y el alcance que esta invitación del Papa Francisco nos hace. Por lo tanto, me voy a centrar en daros una perspectiva y algunas pinceladas que son meramente orientativas, guías, que ustedes después, sin duda alguna, tendrán que contextualizar e incluso inventar nuevos caminos. Se trata, por tanto, de construir el pacto, esta invitación a un pacto global, desde lo local, desde cada aula, desde cada centro educativo, desde cada barrio, desde cada ciudad. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha manifestado una gran inquietud educativa y nos ha ido regalando muchos momentos en torno a cuál es su visión y cuál es la visión de la Iglesia y en el mundo actual de la educación. Y yo me he permitido resumir algunas de sus principales definiciones. Nos dice que educar es amar. Siempre nos habla de que nos tenemos que acercar al niño, a la niña, con amor, con ternura, con compasión, manifestándoles cercanía. Educar es dar esperanza a una juventud pues desesperanzada y más en este tiempo que estamos viviendo todo de pandemia, de incertidumbre. Y ya el Evangelio Gaudium nos adelantaba que educar es iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Cualquiera de estas palabras esponja nuestro corazón y manifiesta toda la intención de cercanía, de amor, de competencia para ayudar a ese niño y a esa niña a crecer dignamente en todas sus dimensiones. Podríamos escoger cualquiera de estas palabras, iluminar, bendecir. A mí cada vez me gusta más la palabra sanar, dado que en muchas ocasiones vienen ellos a las escuelas pues enfermos, con muchas lacras de su propia familia, del entorno donde viven, etcétera. Y la escuela tendría que ser un oasis, un lugar empático de acogida y de comprensión
para sacar después lo mejor de cada uno. Ya nos decía Lorenzo Milani en aquel célebre libro de Cartas a una maestra, que la escuela no es un hospital para sanos, sino que nos tiene que preocupar aquellos que van mal, que van los últimos, que nadie se preocupa de ellos. También el Papa nos dice que educar es servir y educamos para el servicio. Tradicionalmente nos hemos preocupado de llenar la cabeza de contenido y nos hemos olvidado de educarles en el compromiso, en el servicio a los demás. El Papa nos habla que tenemos que educar y cultivar la cabeza, el corazón, las manos, es decir, tenemos que intentar que esa niña se movilicen para ayudar a los demás a mejorar sus vidas y sus contextos. Por lo tanto, educar es también transformar, comprometernos. En definitiva, el pacto nos va a abrir a esta nueva educación que tenemos que desarrollar con ternura y con calidad para realmente transformar y generar pues, una nueva sociedad. En este papel educativo, los docentes jugamos un papel relevante, ¿no? Tenemos que estar comprometidos con la educación como bien común. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel nos decía que los que enseñan a muchos la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. Yo creo que una educación en valores es algo importante a acometer, no solo, sino ya digo, conjuntamente con otros, que esa es la esencia del pacto. Insisto en lo que ya he ido señalando, de que tenemos que ser competentes, cariñosos, actuar con pasión, apostando por los últimos, desarrollando un nuevo rol. Si en la escuela tradicional el maestro estaba delante y arriba y le marcaba al alumno lo que tenía que aprender, usted memorice esto, apréndalo de memoria, repita, copie. Con el movimiento de Escuela Nueva a finales del siglo XIX, primeros del XX, el profesor se puso al lado del alumno para ayudarle, guiarle, facilitarle el aprendizaje, pero hoy, en pleno siglo XXI, se nos pide dar un paso atrás para que sea el alumno el protagonista de su aprendizaje, e incluso que le permitamos cometer algunos errores y aprender de ellos. Por lo tanto, no tengamos miedo, confiemos, realmente ellos nos van a asombrar y hemos de procurar educarles desde dentro, no desde fuera, con esa imposición, con esa memorización, sino poniendo en juego sus potencialidades, sus expectativas, sus sentimientos, sus emociones. Indudablemente es algo que va a nuclear el pacto, ¿no? Porque uno de los grandes compromisos es poner a la persona en el centro y esto supone pues darle protagonismo, autonomía, creer en él, confiar en ellos y en definitiva ese otro compromiso de escucharles. Normalmente en nuestra profesión educativa pues hablamos y hablamos y nos olvidamos de escuchar a los destinatarios de esa educación, a esos niños y jóvenes que tenemos delante. Tenemos que hablar no más de 10 minutos y los 50 minutos restantes de la sesión, pues darles a ellos mayor protagonismo para que busquen información, interactúen unos con otros, planteen sus dudas, sus dificultades. Una primera pregunta en esta aproximación al pacto educativo y cómo trabajarlo desde lo local es el porqué de un pacto, el porqué. Yo creo que lo vamos teniendo todos claro, que en el diagnóstico que se venía haciendo de la educación antes de la pandemia, era que nos encontramos en una emergencia educativa. Todos, distintos informes, analistas, expertos, nos venían diciendo que la educación ya estaba caduca, muy anclada en el pasado, que se nos había vuelto rutinaria y memorística y que incluso estafaba y robaba la vida a los jóvenes porque les engañaba, no respondía a sus necesidades y expectativas. Y que, en definitiva, pues llenábamos las cabecitas, pero no cambiaba nada. En paralelo, pues la sociedad se venía deshumanizando, volviendo cada vez más violenta y corrupta, excluyente y egoísta, incluso insolidaria.
La actual pandemia nos lo viene demostrando. Y el gran deterioro que estaba sufriendo la casa común, casi llegando a un punto de no retorno, dificultando, por lo tanto, nuestra propia existencia en el planeta. En este tiempo de la pandemia, antes de la pandemia, ¿no?, en estas últimas décadas, han ido apareciendo múltiples informes aportándonos criterios de mejora que hemos desoído, recortado o simplemente ignorado, porque creo que coincidimos todos, hay un gran desnivel entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la teoría y la práctica. Yo en esta diapositiva os he traído el ejemplo, por ejemplo, de Delors, del informe Delors, que todos conocemos muy bien, que fue publicado en 1996, por lo tanto ya más de 25 años. Y de esos 4 pilares que nos señalaba, prácticamente en estas décadas hemos atendido el aprender a aprender, el que busque la información, el que la conozca, el que la asimile, en definitiva, el desarrollo mental e intelectual del alumno. Y nos hemos olvidado del aprender a ser buenas personas, es decir, a educar en los valores que los puedan llevar a la vida, ¿no?, a hacer, poner en práctica, y el aprender a convivir, el aprender a relacionarnos unos con otros. Lo hemos descuidado o no lo hemos atendido suficientemente. Yo soy de los que dicen que si hubiésemos trabajado más el ser y el convivir, tal vez la pandemia no hubiese tenido el impacto que está teniendo. Si tuviésemos que revisar estos 4 pilares de Delors desde la visión de hoy, desde este año que ha terminado y este año que comienza, podríamos decir que deberíamos añadir estos otros 2 pilares, básicamente, ¿no? El aprender a servir, porque la educación nos tiene que llevar al compromiso, a la acción, no cuando tengamos 25 o 50 años, sino desde ya, desde los 3, desde los 5, desde los 8, desde los 10, 12, 15 años, ya podemos hacer algo por nosotros y por los demás, transformando, ya digo, vidas y contextos, generando un nuevo modelo de persona, de sociedad, de relaciones. Y por otro lado, sumar el pilar de aprender a cuidar la casa común. Este aprendizaje también requiere de tiempo. Cuando organizamos el currículum, pues repartimos los tiempos, le decimos para esta asignatura 5 horas a la semana, para esta otra 4, para esta otra 2. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a aprender a cuidar la casa común? No nos podemos conformar con una acción puntual, un día, al mes o al año, sino que tiene que ser un trabajo sistematizado, incorporado, incluso interdisciplinar. Y en esta faceta del porqué del pacto, nos encontramos que con la pandemia, es decir, en estos 2 últimos años, el diagnóstico de la educación se nos ha vuelto no como una emergencia que ya veníamos señalando, sino como el mismo Papa nos decía, una catástrofe educativa. Muchas escuelas permanecen cerradas, muchos alumnos no han podido seguir con normalidad su aprendizaje. Estos aprendizajes han estado mediados con las tecnologías, muchos no han tenido acceso a ellas, ni siquiera tienen internet o no tienen computadora o simplemente no tienen ni siquiera luz eléctrica que les permita, pues, conectarse. Y por lo tanto la situación se ha agravado. Deberíamos parar un poco, reflexionar y preguntarnos básicamente esas 3 cuestiones que están ahí. ¿Qué está mal y hemos de cambiar en la educación actualmente? ¿Qué está bien y debemos impulsar? ¿Y qué cosas nuevas deberíamos introducir? Y si esta reflexión pues la hacemos con otros, indudablemente que llegaremos a lograr pues ese pacto que tanto espera y desea pues la propia sociedad. El Papa nos dice también, terminando con esta primera parte, que hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. En esta búsqueda de las claves de esta nueva educación que deberíamos propiciar a nuestros estudiantes, deberíamos involucrarnos todos, los directivos, los profesores,
los propios estudiantes, su familia, el personal colaborador. Eso por hablar del entorno de la escuela, de cada colegio. Pero deberíamos también involucrar a los agentes sociales, culturales, a las parroquias, a los agentes deportivos, a la municipalidad, para que juntos logremos este pacto. De poco sirve, por ejemplo, que yo en mi centro recicle o hable del respeto y de la solidaridad, si en el colegio de al lado no reciclan y no hablan y ni cultivan el valor del respeto, de la solidaridad, y en el otro tampoco, y en el contexto social, pues los comportamientos van en dirección contraria. Que lo que resulta que nuestra educación, por muy bien planteada que esté, pues está resultando ineficaz. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia y la misma sociedad? En esta parte de mi exposición quisiera comparar pues algunos documentos de los que han ido saliendo en estos últimos años con lo que ha ido saliendo en la Iglesia, con lo que ha ido saliendo en la misma sociedad, en la UNESCO, en la ONU, para que veáis que hay un gran paralelismo, ¿no? Cuando las cosas coinciden tanto, es más certero decir, ese es el camino. Entonces pongámonos a caminar en esa dirección. El Papa nos viene diciendo desde muy al principio de su pontificado, en el Evangelio Gaudium, que al igual que la Iglesia tendría que situarse en una situación de salida, la misma escuela pues tendría que también estar en una situación de salida. Es decir, ser capaz de ir a la periferia, de acoger a los más necesitados, a los más vulnerables. Y esto a veces no hace falta tampoco irse fuera de la escuela, sino en la propia escuela, si realmente miráramos bien, nos encontraríamos a muchos niños en situación de vulnerabilidad que deberíamos atender más y mejor. En Laudato Si nos hablaba indudablemente del cuidado de la casa común, pero también nos decía la necesidad urgente de generar un nuevo modelo de persona, de ser humano, un nuevo modelo de vida, de sociedad, un nuevo modelo de relaciones, aprender a relacionarnos mejor los unos con los otros y sin duda alguna un nuevo modelo de relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Nos decía que a lo largo de la historia no le hemos prestado atención a esta relación, que la hemos ejecutado como de usar y tirar. Y sin embargo tenemos que rearmar toda esta relación y él nos habla de que está todo conectado y que necesitamos una conversión integral para ello. Cuando lanzaba el Pacto Educativo Global en septiembre de 2019, nos invitaba a unir esfuerzos, a reconstruir este tejido relacional del que estábamos hablando, ¿no? De una sociedad pues más fraterna, más justa, más solidaria, más sostenible, en definitiva, más humana. En Fratelli Tutti nos hablaba de este modelo de relación, de ser prójimo, de cuidarnos los unos a los otros. Y en el relanzamiento del pacto, todos a la educación, de colaboración entre los docentes. Tenemos que aprender a colaborar. Venimos de una cultura muy competitiva. Yo creo que el pacto nos abre las puertas a una colaboración más estrecha hacia adentro del propio centro, entre los distintos niveles, y con otros centros educativos de la ciudad. Yo pondría el ejemplo de, en una misma ciudad, varios colegios católicos, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Compiten o colaboran entre sí? Si somos honestos, yo por lo menos la realidad que conozco es que compiten, y no solamente compiten entre sí, sino que compiten de forma desleal, quitándose alumnos, quitándose profesores, incluso, con perdón, hablando mal unos de otros. Yo creo que el pacto nos lleva por la vía de empezar a relacionarnos un poquito más, de tener una visión más global de que
tenemos los mismos valores, un cierto modelo de persona, que nos podemos poner de acuerdo en algunos valores a educar conjuntamente, y no solamente entre las escuelas católicas, sino incluso con las no católicas, con otras iniciativas privadas o estatales. Otro desafío que nos va a plantear y que nos plantea la UNESCO es la participación activa de los alumnos, del profesorado, pero fundamentalmente de los estudiantes, ¿no? Poniendo realmente a la persona en el centro, dándole protagonismo y autonomía, como decíamos. Y nos invita también al desafío de una solidaridad mundial, en definitiva, a servir y a educar para el servicio. Como veis, hay un gran paralelismo entre lo que nos dice la Iglesia y la sociedad civil. Resumiendo estos desafíos, por concluir esta parte, se trata de humanizar la educación para humanizar la sociedad, poniendo a la persona en el centro, transformando las relaciones entre las personas, dignificando la vida de las mujeres, generando una sociedad más fraterna, solidaria, justa, construir, porque no están construidas, ni mucho menos las relaciones con la naturaleza, escuchar a las nuevas generaciones, dándole ese protagonismo y centralidad que tanto vamos viendo, innovar, no por ir a la moda, sino por mejor responder a las necesidades y por mejor servir a nuestros propios alumnos, a sus familias, al contexto donde nos ubicamos. Incluir, no a la cultura del descarte, no a la exclusión, sino que mostremos realmente una gran predilección por los últimos, y esto es una responsabilidad de todos. Permitirme aquí una breve anécdota. En cierta ocasión estaba en Tucumán, ahí al norte del país, dando unas conferencias, y salía al final de la mañana, era en un centro educativo, salía al final de la mañana con la directora para comer, y nos encontramos con una alumna de bachillerato, que era el mes de febrero, estaba haciendo exámenes de recuperación, y, y lloraba, y la directora le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, que también he suspendido inglés. Bueno, la animó un poco y le dijo, luego hablamos. Y cuando estábamos comiendo, me dice la directora, pues mira, resulta que ha suspendido lengua, ha suspendido matemáticas, ha suspendido también inglés, pues no va a poder pasar de curso, etcétera, ¿no? ¿Y cuál era la realidad de esta niña? Que sus padres están separados, el padre le pegaba a la madre pues ha entrado en depresión, está rodeada de 20 gatos, tiene 2 hermanitos más. Ella cuando vuelve a casa se tiene que ocupar de la casa porque su madre la tiene desatendida, tiene que cuidar a sus hermanos, la tiene que limpiar, tiene que ir a la compra, tiene que preparar la comida, no tiene un lugar donde estudiar, etc. ¿Qué sucede? Que esta niña en su casa es una héroe, en su contexto, y sin embargo en la escuela es una fracasada. Y ante su situación, ¿qué le dice la escuela? Que búscate la vida, es tu problema, estudia más. Pero nadie arrima el hombro por ella para decir, bueno, tu problema es también mi problema. Yo te voy a ayudar para integrarte. Pues claro, va con el uniforme sucio, huele mal porque no se puede lavar con frecuencia. Pues le podían, las mismas religiosas, los mismos compañeros, decir, oye, te vienes a casa, te duchas, te ayudamos a tener otro uniforme para que te puedas cambiar. Y esto suspenso, mira, mejor vas a pasar de curso, pero nos comprometemos contigo a ayudarte en matemáticas, en lengua, en inglés. Y es un compromiso de los propios compañeros, del aprendizaje entre iguales, de la interacción de unos con otros y de sus propios profesores, ¿no? De detectar, de decir, tenemos un alumno con necesidades y nos preocupamos y le concedemos el tiempo que le debemos y que se merece. Por lo tanto, yo creo que es importante tomar conciencia de que no se nos queda nadie atrás, que eduquemos con calidad, con equidad y que colaboremos unos con otros. ¿Qué y para qué de un pacto? Brevemente también resaltar algunas de las cuestiones que nos planteaba el Papa en el relanzamiento. Es una invitación a dialogar para construir juntos el futuro del planeta, pues cambiando pues esta educación. Por lo tanto, tenemos que dialogar, tenemos que escucharnos, no ir ya con una actitud de prepotencia, de autosuficiencia, sino con una actitud humilde que nos capacite para realmente escuchar al otro,
aprender de otros, conocer nuestras propias limitaciones, nuestras propias comprensiones y ser capaces de ver desde otros prismas, con empatía y con compasión. Nos dice que es un camino educativo que haga madurar una solidaridad universal, como venimos insistiendo. Reavivar el compromiso por y con las nuevas generaciones, renovando nuestra pasión por una educación pues mucho más abierta e incluyente, como veníamos diciendo y ejemplificando. Y sobre todo, el Papa nos invitaba a unir esfuerzos. Esto nos lo ha repetido por activa y por pasiva. Está muy bien trabajar el pacto entre las cuatro paredes de nuestra escuela, y es lo primero que tendremos que hacer. Pero después de ahí, tenemos que abrir la escuela y entrar en diálogo con los otros directivos, con los otros profesores, con otros estudiantes, no los nuestros solos, sino con otros centros, con el entorno donde habitamos, y reconstruir juntos este tejido viendo los valores y las propuestas educativas que tenemos que incorporar. Por su parte, la directora general de la UNESCO, en este encuentro de relanzamiento del pacto, nos decía también, y en esto coincide con el Papa, necesitamos un nuevo compromiso de la sociedad entera a favor de la educación. Por lo tanto, el pacto es involucrar a todos, si no a todos, por lo menos a muchos, y ese muchos que sean diversos, no solamente nos involucremos los profesores, involucremos también a los estudiantes, familia, etc. Padre Walter levanta la mano como que hay una cuestión y la vamos a atender. Hay una pregunta, así es. Judith Anabel, ella está bueno, muy atenta y entonces dice, usted manifestó, dice, la escuela no es un lugar para sanos. Recién te escuchábamos, ¿no? El Papa nos habló de la iglesia como un hospital de campaña. Entonces ella pregunta, ¿cree que este debería ser un principio de los idearios de nuestras instituciones educativas? Y otra pregunta es, ¿qué consecuencias prácticas sacamos de esta afirmación para que no quede en una enunciación y pasemos a la acción como escuela, iglesia en salida? Una pregunta, la verdad, que es muy interesante y emergente en nuestro tiempo. Sí, sí. Yo creo que lo he ido diciendo, de que tenemos que tener un compromiso muy especial con esos niños y niñas que tienen más dificultades en su aprendizaje, ¿no? Eso que tildamos a veces de los últimos. ¿Sí? El Evangelio pues también nos da muchos signos de ello, ¿no? Es como un hospital que se preocupa de los que están enfermos, pues nosotros nos tenemos que preocupar de aquellos que tienen mayor necesidad. ¿Eh? Y no es una preocupación simplemente del profesorado, sino también de los propios compañeros. ¿Eh? Tenemos que intentar generar juntos una escuela mucho más empática. Se nos ha vuelto antipática. ¿Eh? No, los alumnos compiten entre sí y los profesores pues también nos hemos vuelto rutinarios y vemos cómo la educación se nos vuelve pesada, antipática en definitiva. Entonces tenemos que intentar pues eso, hay metodologías hoy día que facilitan la colaboración de unos con otros, el aprendizaje entre iguales, el que un niño o una niña salga adelante y logre el éxito, no es solamente responsabilidad de su propia voluntad y esfuerzo, sino también del concurso de unos para con otros. La escuela es un lugar de vida, de aprendizaje, por lo tanto, no esperemos ayudarles cuando sean mayores, sino desde ya. O a veces ayudamos a gente de fuera y a los compañeros que tenemos en el aula no les prestamos la atención suficiente, ¿no? Ya también os Sí, decía... en esa ¿Mm? línea, que la verdad que no comparto plenamente lo que decís, me hago un poco intérprete del auditorio, porque nosotros acá en Argentina tenemos el famoso tema de la promoción automática, que entonces, no, se los deja pasar así sin aprender nada, que eso es nefasto, ¿no? Porque en última instancia es una estafa. Le decís al chico que aprobó la materia y no sabe nada, que cumplió las expectativas de esa currícula y no, en realidad no se le dio nada. Entonces, creo que también en esta línea está, por eso digo, me hago intérprete, no digo que Judith haya dicho plenamente esto, pero digo, está ese tema, ¿no? O sea, Sí, claro,
el caso que dice vos recién de la chica que había reprobado esos espacios, matemática, lengua, inglés, o sea, hubo un compromiso del docente de sentarse a trabajar para que la chica haga el camino que tiene que hacer. Bueno, vas a pasar, pero el camino hay que hacerlo. O sea, no es que pasamos así nada, o sea, porque en el hospital es como si digo, no, están todos bien, están todos sanos, pero si yo no los atiendo, se mueren. O sea, es muy simple en el hospital. Por eso, qué buena la imagen del hospital. Cuando vos ibas hablando me venía a la memoria. Y yo también me acuerdo, con experiencia, bueno, ya tengo bastantes años, ¿no? Era muy común en mi época, qué sé yo, a mí me era muy fácil matemática y física y química, y entonces reunirnos con compañeros que les costaba los sábados a la tarde a preparar, ayudarlos. Era común, así como a mí me costaba historia y entonces nos encontrábamos con otro a preparar historia. Es decir, recuperar este espacio, y no porque nos pidiera el docente, ¿no? Sino porque lo hacíamos por iniciativa nuestra, o teníamos clases de apoyo en la escuela también. Pero digo, creo que este tema de recuperar creo que también es un significado que se ha perdido de la escuela como lugar para los que tienen dificultades y no para los sanos, ¿no? Porque el tema de ayudar al que tenía problemas no es que es una cosa que estamos teorizando ahora, creo que ahora la teorizamos porque ha desaparecido. Porque en otras épocas había todo un empeño de ayudar al que tenía dificultades, incluso este tema de la estigmatización, de decir, no, los cursos, todo el mundo es igual con todo el mundo. Habían cursos con distintos grados de dificultades en mi época, que hoy sería un escándalo hacer eso. ¿Por qué? Porque le ponían a esos cursos donde había alumnos con dificultades los mejores docentes para que los ayudaran a salir adelante mejor, ¿no? Porque a veces el mezclar todo también tiene su dificultad. Pero bueno, quería agradecerte esta colocación porque con certeza es un tema que tenemos que seguir trabajando y que no es decir, bueno, no, pasa de año y listo, sino que como vos decís, hay que ponerse a trabajar con el chico, no abandonarlo. Porque bueno, nosotros somos gente de fe, el Señor los puso en nuestro camino para algo, ¿no? Perdón que me alargué con la pequeña colocación. Sí, indudablemente que tenemos que actuar, ¿no? Nos vamos a encontrar cada vez en el aula una realidad mucho más plural. De ahí que tengamos que también ir aprendiendo a manejar esa pluralidad y esa diversidad. Y el que salgan adelante, ya no digo que sea responsabilidad de cada uno, ni del profesor solo, sino que es una responsabilidad compartida. Y nos tenemos que ser solidarios y aprendemos a servir sirviendo. Y los primeros servicios los tenemos que ir implementando con nuestros propios compañeros, ¿no? Un niño con su compañero en ese trabajo cooperativo, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo y retomando el tema, ella decía que la directora general de la UNESCO en ese relanzamiento del Papa, del pacto por el Papa en octubre de 2020, decía que nos tenemos que comprometer toda la sociedad en una nueva educación, poniendo a la persona en el centro y que la educación es el pilar de la refundación de la sociedad. El Papa nos ha dicho, cambiemos la educación para cambiar la sociedad. Y sobre todo terminaba su intervención diciendo que estaba encantada con el Papa y ser parte de este convenio. Ojalá que nosotros también estemos encantados con esta invitación y seamos parte artífice de este convenio, ¿no? De este pacto educativo que se nos presenta como una oportunidad para mejorar y mejor servir al entorno, a la sociedad, desde una buena y adecuada educación y un compromiso transformador claro. La esencia del pacto, por centrarnos y avanzar, es trabajar juntos, trabajar con otros. Y nos tiene que conducir a la transformación de vidas, de contextos. Los 7 compromisos que deberíamos trabajar desde la escuela son esos que están ahí. Yo no me detengo porque sé que lo habéis trabajado ayer con Karina y que los conocéis, de poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, promover la dignidad de la mujer, involucrar y responsabilizar a la familia, abrirnos a los más vulnerables que veníamos insistiendo, renovando el modelo de desarrollo que tenemos y cuidando la casa común.
¿Cómo hacer esto? Y llegamos a la parte central de mi intervención. Yo os apunto algunas ideas que quieren ser simplemente inspiradoras. Podéis seguir algunas de ellas y sin duda alguna con vuestra creatividad, concurso, colaboración, podéis desbrozar y recorrer otros múltiples caminos igual o más válidos. ¿Cómo construir el pacto desde lo local? Desde lo local. Primero, tendremos que despertar a la comunidad educativa, invitarle a hacerle visible esta convocatoria, tratando de que todos se sientan convocados, que todos se sientan involucrados. Luego tendremos que pasar a darles algunas orientaciones, a cometer algunas acciones, y en la línea de acompañar esa reflexión, ese diálogo, ese debate, ese consenso, trabajando juntos y compartiendo lo realizado para inspirar y contagiar a otros. En la línea de renovar la educación y renovar nuestras propias instituciones, e incluso impulsando pues, ciudades más educadoras, por esto de que la educación es cosa de todos. Yo he señalado aquí que es algo que venimos trabajando desde la OIEC, desde la Oficina Internacional de Educación Católica, y que hemos propuesto pues, a las distintas regiones y países. En esta hoja de ruta pues, distinguíamos como 3 etapas básicas. La primera, que es la que podéis desarrollar en vuestro propio centro, cada directivo, con sus profesores, con sus familias, con sus estudiantes, que es la etapa de despertar y sensibilizar. Van apareciendo muchas iniciativas y muchos recursos en esta dirección. Yo voy a nombrar algunas. La segunda etapa es expresar nuestra adhesión al pacto. Es simplemente darle visibilidad, que es simplemente, como veremos, poner el logo oficial del pacto junto a nuestro logo, ponerlo en las redes sociales, en la web, o bien pues firmar un pequeño documento en el que decimos que nos involucramos y que vamos a construir juntos ese pacto. No tiene el mayor valor, sino decir, pues venga, arrancamos y nos ponemos a trabajar. Y la tercera etapa, hemos elaborado una guía que voy a explicar brevemente, de daros algunas ideas de cómo construir este pacto educativo desde lo local. En cuanto a la primera etapa, pues desde la OIEC hemos publicado ese libro titulado Luces para el Camino, Pacto Educativo Global. Yo lo he compartido ahí con vosotros, lo podéis sin duda alguna descargar porque está en formato online. Se escribió durante la primera etapa de la pandemia, recién relanzada la convocatoria del pacto, y en él se ofrece el testimonio de 220 personas del mundo, que ahora voy a sintetizar, y que veréis que sin ponerse de acuerdo coinciden en lo esencial. Se le lanzaron a ellos 4 preguntas que ustedes también pueden relanzar en vuestras escuelas y veréis que os dan pues esa sensibilización inicial, pistas iniciales para construir este pacto. La segunda imagen que tenéis ahí es un vademecum que ha elaborado la Congregación para la Educación Católica y que también está en varios idiomas. Y bueno, ahí se recoge pues, la esencia de los discursos del Papa, se comentan brevemente los 7 compromisos y se incluye el instrumento Laboris que también se elaboró para trabajar inicialmente este pacto. Y el tercer documento que aparece ahí, que vamos a lanzar próximamente, es un documento que ha elaborado el padre Klein, que escucharéis también en estos días, de cómo ve el Papa Francisco la educación. Ciñéndome a lo sintetizado en el primer documento que os he mostrado, de Luces para el Camino, el Pacto Educativo Global, pues tiene 8 capítulos. En el capítulo 4, pues agrupan los testimonios de lo que dijeron niños y jóvenes del mundo. En total participaron 68 niños jóvenes de 17 países. Y lo que querían era, ninguno de ellos señaló mejoras en las asignaturas tradicionales. Simplemente querían aprender lo que no les enseñábamos en la escuela. ¿Y qué esperaban de la escuela? ¿Qué no le estábamos enseñando y que ellos querían aprender? Pues el ser mejores personas, ¿ves? Educar el ser, aquello que ya nos decía el informe Faure, Delors,
pues lo tenemos un tanto descuidado, que son los valores, las virtudes, etc. Quería que la escuela fuese más empática y compasiva, ¿no? Que supiésemos ponernos en el lugar de los otros, comprenderles para mejor atenderles. El ser más fraternos y solidarios, en definitiva, educar en el convivir. Ser y convivir, dos pilares que teníamos descuidados. Escuchar, ser humildes, etcétera, señalaban también como importante el cuidado y mejora de la casa común, manifiestan un gran interés por este tema y sin embargo lo trabajamos muy poco, le prestamos muy poquita atención, lo hacemos con acciones muy puntuales, etcétera. Y sobre todo también insistía en que querían movilizarse y actuar ya, que ellos quieren, que están aprendiendo, pero saben y pueden hacer algo por transformar sus vidas, sus contextos, ¿no? Y que no quieren dejar ese compromiso para cuando sean mayores, sino ya desde los 3, desde los 5, desde los 8, pueden hacer algo por los demás. Quieren combinar teoría, experimentación y acción comprometida. En el capítulo quinto, donde se recoge el testimonio de 94 personalidades del mundo, de 25 países, pues hay padres, madres, presidentes de escuelas católicas, directores de centro, algunos obispos, algún cardenal. ¿Y qué mejoras? Dijeron ellos. Fijaron, ninguno se puso de acuerdo, ni ninguno consultó lo que habían dicho antes los niños, y coinciden en educar el ser, no tanto el saber, que nos ha preocupado tanto históricamente en las últimas décadas, educar el corazón y el compromiso, no solamente la mente, colaborar y participar más activamente, educar en valores, reforzar la dimensión comunitaria, humanizar el aula, un educador pues mucho más humano, comprensivo, dando importancia al espacio, lugar de relación y colaboración entre las escuelas, etc. En el capítulo sexto, donde participaron 25 superiores y superiores generales, insiste también que es importante poner a la persona en el centro, que la escuela sea una escuela de tiempo completo, es decir, que se propicie la educación formal y la no formal, el deporte, que sea un deporte incluyente. Muchas veces planteamos el deporte solamente para los más guapos, altos y deportistas y excluimos a lo que son gordos, feos y bajos, cuando tendríamos que incluir a todos. Paramos un momentito que el padre Walter tiene otra palabra, bueno, nos comunica otra Acá pregunta. tenemos preguntas de María Gabriela que plantea sobre, un poco en continuación con la pregunta anterior, bueno, pero justo estamos con el tema de los formatos informales de educación, ¿no? Sobre el tema de las comunidades de aprendizaje, si le parece que pueden ser una manera de materializar la colaboración real entre todos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, que es breve, digamos, la temática es breve, si usted cree que la educación emocional puede ser una herramienta transversal para reinventar las escuelas fraternas e inclusivas. Bueno, creo que está en el tema de la educación informal o de esta manera de pensar una educación de forma nueva, ¿no? Acá justo estábamos presentando la educación fraterna y solidaria. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, contestando estas dos preguntas me parecen súper interesantes. Yo creo que esta herramienta de comunidades de aprendizaje nos permite dialogar entre los distintos actores y agentes educativos sobre cómo plantear la educación. Y aquí nos tenemos que, ya digo, que la educación es cosa de todo y nos tenemos que comprometer, ¿no? Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, un colegio de aquí, de Sevilla, de una zona muy periférica, que trabajan con comunidades de aprendizaje, detectan que los alumnos llegan a clase sin desayunar o mal desayunados y los padres se han movilizado para propiciarles un desayuno saludable y eficaz, e incluso en el recreo para que jueguen en distintos juegos, incluso propiciarles libros de lectura, otros pasatiempos, etc. Yo creo que esa herramienta de comunidad de aprendizaje es muy eficaz para afrontar juntos este pacto. Y sin duda alguna la emoción, la educación emocional es importante, ¿no? Ya se nos viene diciendo por distintos autores que sin emoción no hay aprendizaje. En este educar la cabeza, el corazón, las manos, pues tradicionalmente le hemos prestado atención a la cabeza. Hoy deberíamos prestar mucho más atención a la emoción, ¿eh? ¿Cómo se siente? Y esto hay que educarlo. Y le tenemos que dedicar un tiempo cada día de forma sistemática.
pueden ser 5, 10, 15 minutos al día, específicamente, o integrando después con algunas acciones, porque tenemos que educar, en primer lugar, en reconocer las emociones, para después poderlas autorregular, para también reconocerlas en otros y ayudarles a esos otros a regular esas emociones y sabernos comportar. A lo largo del día pasamos por distintas emociones. Hay momentos que estamos alegres, un poquito más tristes, algo más cansados, algo más vivaracho, etcétera. Pero nadie nos ha enseñado nunca a manejar estas emociones. Y yo creo que la pandemia también nos ha puesto de manifiesto que es necesario atenderla, y esta desesperanza que están viviendo pues estas nuevas generaciones, dada la problemática que estamos sufriendo todos, pues la educación emocional cobra una gran validez. Dicho esto, continúo con esta exposición en este capítulo de los superiores generales. Una última cuestión que señalaban era que debemos trabajar más juntos, intercongregacionalmente, ¿no? Las escuelas católicas de una congregación con las de otra, o escuelas católicas diocesanas con las de las distintas congregaciones, etcétera, aumentando el conocimiento y la interacción de unos con otros, colaborando, compartiendo, incluso realizando proyectos juntos. En el capítulo 7 participaron expertos internacionales, 37, y también, no me detengo mucho más, poniendo a la persona en el centro, humanizando la educación, dando un enfoque integral de calidad para todos, cooperando frente al individualismo. Por lo tanto, estrategias de trabajo cooperativo en el aula son muy eficaces. Repensando el currículo, los métodos, la organización, yo creo que le tendríamos que dar una vuelta a la pirámide de las materias, ¿no? Siempre colocamos arriba matemáticas, lengua, inglés, ciencia. En la franja media colocamos las humanidades, y siempre en la franja inferior ponemos el arte, la música, la plástica e incluso la misma religión. Y estamos viendo que hay que dar la vuelta a esta pirámide, que podíamos perfectamente comenzar la mañana con música, con educación física, con lo cual nos despertamos todos, se oxigena el cerebro, y cuando venga la clase de matemáticas, pues estaremos mucho más despiertos y aprenderemos más y más rápido. Con lo cual, tenemos que buscar también el peso que le tenemos que dar a cada una de las materias para que realmente sea una educación eficaz. E incluso tomar la responsabilidad de educar bien, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en educación física, pues no llevamos ninguna sistemática. Bueno, lo sacamos al patio, que jueguen, que corran, muy a su aire, pero no le vamos desarrollando físicamente, progresivamente, para que sepa mover cada una de sus extremidades, desenvolverse en el medio. Al final, cuando somos mayores, ¿de qué tiramos? De la música, del arte, de la educación física, que nos han descuidado en la formación básica. Si supiéramos más música, comprenderíamos mejor una sinfonía de otra, una música de otra, etcétera, o veríamos mejor un museo si hubiésemos cultivado más las artes, o practicaríamos más deporte para llevar una vida más sana, etcétera, ¿no? Yo no creo que de mayores hagamos muchos problemas de matemáticas, etcétera. Bueno, paramos un momentito que nos levanta la mano el padre Walter nuevamente. Tenemos aquí justamente en esta línea de cómo tomarnos, cómo mejorar la manera de educar. Esto que decías vos recién, la verdad que lo digo desde hace mucho tiempo. Digo, cuando iba a la secundaria, lo que más me costaba en su momento era inglés y educación física. Y de pronto, con el tiempo, lo que más usás es educación física, porque tenés que salir a correr, porque tenés que esto, hay que bajar la presión, hay que bajar el colesterol, y bueno, y hay que hacer actividad física. Y las lenguas, que son fundamentales, te abren puertas al mundo, ¿no? La famosa pregunta del adolescente: ¿para qué me sirve esto si yo voy a ser carpintero? Bueno, porque te puede venir un manual de carpintería en inglés y lo tenés que resolver solo, ¿viste? O sea, fíjate qué interesante. Y es cierto, nos tiraban la pelota,
porque así se trabajaba y uno se arreglaba así nomás, o algunas preguntitas en los espacios donde estaban, pero qué importante tomarnos en serio. Justamente en esa línea, Luis pregunta, ¿cómo humanizar la virtualidad en los espacios de formación, educación virtual, especialmente cuando son a distancia? Ahora que estamos un poco con el corazón en la boca, si se complica o no la pandemia, si volvemos a tener, volvemos a tener problemas con la presencialidad. Y otra pregunta de Roberto, ¿cómo es de entender? Dice, todo se refiere a nuestro accionar en las escuelas, pero alguien ya mencionó la influencia de la acción política en educación cuando se obliga a la aprobación, sí, lo mencioné yo, automática, sin lograr competencias necesarias. ¿Cómo se debería actuar frente a eso? Te hago dos, acaba de entrar otra pregunta, pero ya no quiero atosigarte. Sí, sí. Yo creo que tenemos un gran reto, nos queda mucho aprendizaje por delante de cómo humanizar esta virtualidad, ¿eh? Pues tendremos que disponer las cosas de otra forma. Yo creo que la tecnología y lo virtual ha venido para quedarse y tendremos que combinar presencialidad con virtualidad, posibilitando pues ese trabajo también más autónomo, más participativo, donde el niño, el joven, pues tenga mayor protagonismo, ¿no? Empleando pues técnicas como el debate, la colaboración, el trabajo por proyectos. Y yo creo que esta disyuntiva entre escuela y vida se tendría que solventar. Prácticamente en estos resúmenes que estaba ofreciendo, los distintos capítulos, cada uno de los que han dado su opinión y que nos están poniendo en pista de por dónde tiene que ir la nueva educación, la escuela tiene que ser capaz de salir a la vida y de traer la vida a la escuela, ¿no? Para darle sentido pues, a aquellas tareas, actividades, problemas que le vamos planteando, ¿no? No tocamos las realidades. Yo creo que tenemos que tocar la realidad. La virtualidad también nos tiene que ayudar a tocar esa realidad, ¿eh? La virtualidad nos permite interactuar, buscar información, etcétera, pero hay otros procesos de búsqueda que nos llevan a salir a la calle, a mirar el entorno, a preocuparnos de los demás. Yo creo que también las tecnologías nos permiten relacionarnos unos con otros, ¿eh? Y darle sentido a la relación, no vulgarizarla ni estereotiparla, sino darle mayor sentido. Bueno, por ahí algunas pistas. Y en cuanto a la aprobación, pues eso tenemos que hacer una reflexión. Siempre tenemos que cumplir la ley, indudablemente de lo que dicen tal, pero la escuela no se mejora y no cambia a golpe de leyes. Nosotros también tenemos que decir, bueno, este niño va a pasar de curso, ¿eh? Pero no tiene las competencias que conllevan. Entonces es una responsabilidad, ya digo, de profesores, de alumnos, de su familia, en la medida que ellos puedan, de atender esos déficits para que se cure. Es como cuando uno va al hospital. Mire, si usted va a su casa, pero tiene que seguir este tratamiento y tendrá que tal, y le vamos a ayudar y de vez en cuando viene por aquí e interactuamos. Si, por ejemplo, el fisioterapeuta, ¿no? Pues te va a seguir todos los días a entrenar los músculos para que vuelvas a recuperar la vitalidad que el músculo había perdido. Y no nos deja, tenemos que ir. Pues igual, ¿no? Si pasamos con unos déficits, pues tenemos que seguirlos trabajando para que no quedemos en la cuneta. Si no, nos engañamos nosotros y estamos engañando al niño, al joven, porque al final nos van a echar en cara de decir, bueno, ustedes me dejaron pasar sin saber. Y ante todo, en esto que decías de la imagen del fisioterapeuta que me gustó, es que en última instancia, si yo voy al fisioterapeuta, ponele, y tengo un problema para caminar, y no hago el tratamiento como corresponde, el que me quedo sin caminar soy yo, no el fisioterapeuta. Y creo que en esto también es importante comunicar que nosotros en el lugar de docentes acompañamos, ayudamos, pero en última instancia, si la familia o el chico no hacen el camino,
el perjudicado va a ser él, o sea, no nosotros, ¿no? Y creo que esto es una cosa que no es para cargar una culpa, ni nada por el estilo, sino poner las cosas en el lugar debido. Qué interesante lo que decís de visibilizarlo, sin estigmatizar, tratar de decir, seguimos acompañando, pero con realismo, ¿no? No, porque Sigamos con la intervención, porque incluso recibimos una observación de que las preguntas interrumpen la exposición. eh, fijaros, tenemos que estar muy atentos a todos estos procesos, porque si no, no respondemos con eficacia. Es importante también la motivación, el motivar, pero no una motivación externa como la que hemos venido usando tradicionalmente, ¿no? Del palo y la zanahoria, del premio y del castigo, sino una motivación interna, que el niño o la niña vayan encontrando el sentido de lo que hacen, les vaya gustando lo que están trabajando y se vayan comprometiendo en ese trabajo. Y esa es una labor preciosa nuestra de docente, el motivar. Y para eso tenemos que conocer bien a los alumnos. Los alumnos son cada uno de ellos muy diversos y por lo tanto tenemos que atender la diversidad. Y esa diversidad, lejos de ser un problema, es una riqueza, porque unos son buenos en música, otros en educación física, otros en matemática, y si nos ayudáramos unos a otros, desarrollaríamos muy mucho las competencias propias y aprenderíamos mucho más rápidamente aquellas que carecemos. Bueno, ya digo, los expertos también nos hablan de integrar la educación formal y la no formal, de hacer de la escuela algo que sale a la vida y que traiga la vida a la escuela, de que trabajemos más colaborativamente y en red, por lo tanto, trabajar más juntos. Y en cuanto a los docentes, fijaros, insisten no solamente en el desarrollo profesional, en ser competentes en la materia o en los aprendizajes que propiciamos, sino en el desarrollo humano, es decir, que seamos buenas personas, y en el desarrollo espiritual, personas inspiradoras ante esos niños. No modelos, porque cada uno va a seguir su propio modelo, pero sí que les inspire y que les contagiemos a ser mejores y a ir más allá. Es importante la labor de liderazgo pedagógico, de gestión, de moral y espiritual también, la pasión por los últimos, el que estemos al día, bien formados, que nos comprometamos, etc. No me detengo más. Va un poco en la línea de qué mejoras educativas, ¿no? Le podemos preguntar a la comunidad educativa, al profesorado, a los padres, en reuniones separadas o juntos, ¿qué echas en falta a la educación? ¿Qué cosas podríamos mejorar? ¿Qué estamos haciendo mal y deberíamos eliminar? ¿Qué nuevo incluir? Son preguntas así genéricas que dan mucho juego y que nos ponen en pista de por dónde tenemos que trabajar este pacto que tenemos que construir con otros. La segunda etapa que os decía anteriormente, una vez que nos vamos sensibilizando con esto del pacto, pues decimos, venga, nos adherimos, nos sumamos, lo visibilizamos. ¿Y cómo? Pues poniendo nuestro logo junto al logo del pacto en las redes sociales, en la web, o bien, aquí os pongo un ejemplo de convenio, unas palabritas que podemos firmar y decir, pues nos adherimos, los profesores se adhieren, los estudiantes también, y ya buscaremos actividades, etcétera, para mostrar esa adhesión. En esas actividades, aquí pues, he puesto yo, por ejemplo, trabajo en un centro universitario y hemos puesto las banderolas propias del centro y le hemos incluido una banderola con lo del pacto, porque estamos trabajando con los estudiantes, con el profesorado, etcétera, con la misma ciudad, pues este tema del pacto educativo global. Y aquí viene un poco la síntesis final de cómo construir. Yo os marco un camino, que puede ser este, pero si no, os puede inspirar para seguir también y diseñar vuestro propio camino. Yo creo que es importante construir el pacto desde lo local y de ahí llegaremos a lo global. Para ello, la OIEC, juntamente con la Unión de Superiores y Superioras Generales y con la propia Congregación por la Educación Católica, elaboramos esta guía que es simplemente orientativa, inspiradora,
que tiene muy poquitas páginas, 16, y que ya va publicada en 15 idiomas y que se reparte en formato online. Y en ella se señalan 4 fases para construir el pacto. La primera es construirlo en cada centro, ¿eh? Poniendo en juego pues, a los niños y jóvenes, a los docentes, al personal de administración y servicio, a la familia, al profesorado, etc. Entonces, es repensar un poco el pacto, ¿eh? Cada uno de estos compromisos, a ver qué podíamos hacer para poner a la persona en el centro. La segunda fase es construir el pacto con otros centros de la ciudad, católicos y no católicos, privados o públicos, pero ser capaces de los profesores de mi centro juntarse con otros profesores de otros centros y dialogar una mañana en qué mejoras, qué podríamos, qué mínimos deberíamos acometer juntos, qué valor en este contexto, en esta ciudad, en este barrio es más relevante, más urgente acometer, qué subrayado del currículum podríamos hacer, cómo cambiar nuestros roles para dar una mayor participación a los alumnos, etc. Ya os enseñaré un instrumento para ello. También la tercera fase es ser capaces ya de salir del marco de la escuela e involucrar a las parroquias, a las asociaciones de vecinos, a los partidos políticos, a los agentes culturales, a los propios empresarios, a los directivos de la municipalidad, al alcalde y sus concejales, para dialogar entre todos cómo podríamos hacer una mejor ciudad. Hay iniciativas en esta dirección como la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras o la misma UNESCO tiene la iniciativa de Ciudades del Aprendizaje, que en definitiva pues también son herramientas que nos van a permitir construir este pacto, ¿no? Una ciudad acogedora para todos, que tenga en cuenta no a los adultos, sino que sea acogedora para los mayores, porque tiene algo para ellos, y que también sea acogedora para los niños y jóvenes, que muchas veces quedan descalificados de la propia ciudad. Y por último, ser capaces de incorporarnos a redes nacionales o internacionales que están trabajando también esta línea de generar juntos un nuevo pacto educativo. Os muestro aquí 2 páginas de esta guía, en la que tenéis a la izquierda, pues se comenta brevemente la primera fase de construir el pacto en el propio centro. Dice ahí con quién. Es importante empezar por la propia entidad, implicando a todos sus agentes. Se puede empezar de una forma fragmentada, involucrando en su reflexión y en su búsqueda a los diferentes agentes. A continuación se puede abordar la reflexión y la búsqueda mezclándolos, etc., ¿no? Y se dan unas pautas muy sencillas. Lo mismo en la hoja de la derecha cuando trabajemos con otro centro. Yo he elaborado esta plantilla que veis ahí. En la primera fase, construir el pacto en el propio centro. Un poco va en la línea de trabajarlo con los alumnos, con los docentes, con la familia, ya digo, por separado o conjuntamente. Ahí en la columna de la izquierda de esa naranja veis 3 momentos. Primero, sensibilizar. ¿Qué funciona? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué mejora introducir? ¿Qué quitar? Lo podemos hacer con distintas metodologías y con distintos agrupamientos. La segunda fase dentro de esta primera es ya no solamente sensibilizarnos sobre lo que funciona y no, sino tratar de imaginar, de focalizar y de establecer alguna prioridad. Para eso he puesto ahí esa IA, que es la siguiente plantilla, esta que os voy a mostrar ahora a continuación. Esa IA alude a esta plantilla, ¿no? En ese momento de imaginar, priorizar, poner el foco en qué estamos haciendo, qué deberíamos mantener o implementar y qué no introducir para comprometernos en poner a la persona en el centro, ¿no? Tenéis ahí la columna de poner a la persona en el centro y aquí en el eje vertical, ¿qué valores y qué metas trabajan más
que la persona esté en el centro? ¿Qué partes del currículo propician más el poner a la persona en el centro? ¿Qué tipo de metodología deberíamos incluir para que realmente la persona esté en el centro? ¿Cómo organizar el aula, los agrupamientos, el liderazgo, etcétera, para que la persona esté en el centro? ¿Cómo disponer los espacios para realmente poner a la persona en el centro? ¿Qué rol va a desempeñar ahora el alumno? ¿Más activo, más participativo, más colaborativo? El profesor a lo mejor hasta quita su mesa y callejea por los grupos que hay en las clases, atendiendo a cada grupo, a cada niño, niña en particular, por lo tanto desempeñando un rol distinto. Y lo mismo sucede con los demás compromisos que nos señala el Papa, ¿no? Para escuchar a los niños y jóvenes cuáles son los valores más relevantes, qué parte del currículo deberíamos atender más, qué metodología, y así con cada una, ¿no? Como veis, en esa segunda línea de imaginar, focalizar, pues tenemos esa plantilla, esa herramienta, que la podemos utilizar en el propio centro y también cuando trabajemos con otros centros, ¿no? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué valores deberíamos trabajar conjuntamente para que realmente el niño o la niña esté en el centro de su aprendizaje? Y al final, la tercera línea horizontal es decidir, planificar, actuar. Llegar a ese consenso, establecer esos mínimos, incluso experimentar para a través de las prácticas comprender y aprender qué funciona y qué no para después desarrollar juntos. Bien, la fase 3 pues viene explicada de esta forma, ¿no? De cómo construir el pacto con la municipalidad. Ya os daba algunas ideas y ahí se comenta esas dos realidades de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje o de la Asociación Internacional de las Ciudades Educadoras, que nos pueden dar pistas para trabajar con la municipalidad y por lo tanto desarrollar juntos, ¿no? En definitiva, no queremos quedarnos en la mera elucubración, sino queremos llevar el pacto a la vida y construirlo con otros. Y la última fase pues se describe ahí, en esa otra hoja, y la última, esa que tiene ese globo aerostático, pues nos está invitando a compartir las experiencias, las iniciativas, ¿no? Aquellas que sean más significativas para que otros se inspiren y vean que es posible este trabajo colaborativo y en red. Y por mi parte, nada más que agradeceros la escucha y quedar atento pues, para aclarar y concluir pues, esta reflexión que hemos compartido. Quedo a vuestra disposición para dudas, preguntas, por si hay que decir. Tenemos preguntas. Muy bien. Tenemos preguntas. Y la primera, acá tenemos una pregunta que había quedado pendiente, que no te la llegué a hacer. Dice, desde todas las áreas se deberían trabajar los 7 compromisos, dice, o áreas de investigación de manera transversal, o armar un proyecto aparte y dar a conocer esto a la familia. Dice, tal vez lo dijo, pero se cortó en el momento, porque hubo un pequeño corte en la plataforma. Entonces, bueno, plantea cómo se debería trabajar los 7 compromisos o los 7 puntos del Pacto Educativo Global. Una primera pregunta de Graciela. Si habéis visto, si ha visto Graciela y tal, en esa lámina última que presentaba, veíamos ese eje, ¿no? Horizontal, aparecían los 7 compromisos y en la parte vertical, pues qué valores introducir, qué cambio en el currículum propiciar, qué rol del estudiante abordar para poner a la persona en el centro, ¿no? O para escuchar a los niños y jóvenes. Con lo cual, pues lo tenemos que trabajar desde la cotidianidad, o sea, nos tenemos que plantear cómo mejorar la educación. Porque no se trata de esto de construir el pacto como si fuese algo ajeno a lo que venimos o debemos hacer en la escuela, sino es ese cambio que se tiene que producir, hagámoslo, pero involucrándonos unos con otros, escuchándonos unos y otros, trabajando indudablemente desde todas las áreas, los profesores de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, de música, la familia, los propios estudiantes, que realmente trabajemos más interdisciplinarmente desde cada área. Yo creo que esa lámina, no la vuelvo a proyectar, pero se puede abordar perfectamente desde ahí.
Creo que el padre Walter se nos ha ido. No sé si nos está escuchando, ya vuelve. Sí, que padre Walter ya... De- Sí, te desconectaste. los problemas de la internet, de los pueblos. El problema del directo, del directo. Muy bien, pues yo creo que la pregunta está contestada. Si hay alguna más. Sí, sí, perdón, volví justito. Esta es la primera pregunta sobre los puntos. Después dice, está claro, dice, ¿cree que la familia debería tener un espacio destacado en la escuela? Dice, ya que son los primeros educadores. ¿Cómo podemos acompañar a las familias? ¿Qué espacios podemos abrir en las instituciones para recuperar su misión de educadores? ¿Qué les podemos ofrecer? Sí, yo creo La que hace es, Miriam. es una asignatura pendiente, ¿no? Tenemos que involucrar mucho más a las familias, pero también desde los contextos donde se sitúan nuestras escuelas, ¿no? A veces la familia pues tiene un nivel cultural bajo o trabajan, no pueden cumplir con el horario. A veces les pedimos que vengan a media mañana y no vienen porque están trabajando. Entonces intentaremos ver de qué forma. Incluso, pues mira, pues podemos tener la entrevista virtual, claro, tienen que tener ellos los medios para poderse conectar, etcétera. No sé, tendremos que inventar las cosas. Por ejemplo, eh, un buen momento es, muchas familias se acercan a la escuela al comenzar el día para llevar a sus hijos o a recogerlos al mediodía, pues, o al final o a media tarde cuando salen. Pues también podíamos a lo mejor convocarles a ellos media horita, una hora antes y plantear algunos talleres de comida sana, de actividades culturales, etcétera, para que mientras esperan, en lugar de estar tirados en la calle, pues desde un salón o de un rincón del patio, pues hagan, conviven, crean lazos. De vez en cuando le podemos lanzar una pregunta sobre qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué mejora. Podemos poner en el hall de la entrada una pancarta, un cartel grande y con esos papeles adhesivos que ellos vayan poniendo sugerencias de qué cosas mejoraría en la educación. Bueno, pues es un formato no de un diálogo directo, pero van quedando recogidos durante una semana, 15 días, pues determinadas propuestas que después podemos agrupar y que podemos dar respuesta. Tenemos un sábado por la mañana, un momento para hacer un acto festivo donde compartir pues algún elemento cultural, algún momento de reflexión, algún momento de compartir una comida. Todo eso va creando lazos y el objetivo no es que todas las familias participen. El objetivo yo creo que es que progresivamente vayan incorporándose a la vida de la escuela en función de sus necesidades y posibilidades. El logro de un directivo sería, he logrado que el 10% de la familia participen, el siguiente el 20%, el siguiente el 30%. En 4 o 5 años podemos tener una alta participación de las familias, pero tenemos que estar atentos a sus necesidades, a sus tiempos, a su realidad y a buscar las herramientas y las acciones apropiadas. En esto pateo el hormiguero, Juan Antonio, porque vos tocaste un tema clave, porque bueno, vos sos religioso, yo soy sacerdote, y nosotros trabajamos cuando la gente deja de trabajar. O sea, yo ahora a la mañana estoy acá en mi ciudad, acá en el curso de rectores, la gente está trabajando, haciendo, los que no están trabajando están haciendo los trabajos de la casa, los mandados, vienen pocos a la parroquia. Mi trabajo comienza cuando la gente deja el trabajo, a la tardecita, y a veces se extiende hasta las 10, 11 de la noche. Y el tema es, y acá quiero ser en esto crítico, si encontramos docentes y directivos que estén dispuestos a hacer un trabajo fuera del horario de clases, para poder llegar a la familia. Porque es fácil plantear proyectos, pero el tema de los horarios que vos decís, ¿cuándo le preparo? Vamos, por ejemplo, un taller para las familias, para los padres, de distintas temáticas, sobre educación, porque los padres tienen inquietudes. Ahora, los docentes, los directivos, ¿van a venir? Porque nosotros como curas, vos como religiosos, vamos a estar. Pero o sea, porque, y en esto no quiero tirarle, porque seguramente hay docentes y directivos que sí lo van a hacer, pero la inmensa mayoría no quieren venir a la escuela fuera del horario de clases.
Entonces tenemos que preguntarnos si cuando vamos a una escuela católica vamos a evangelizar o vamos simplemente a dar nuestra materia y a cobrar nuestro sueldo, a vivirlo como un trabajo. Entonces, bueno, son como preguntas que también, como una contrapregunta, porque es lindo plantear cómo acoger a la familia, pero la familia la acogemos los días sábados, los días domingos, fuera del horario de clase, que es cuando la familia puede venir. Sí, yo creo que también en esto tenemos que ser realistas, ¿no? Es decir, pues los profesores a veces están también muy cargados, vienen de otra cultura, también tenemos que evolucionar, motivarnos, buscar los momentos apropiados. A veces el lugar de encuentro es, si las clases empiezan a las 8:30 de la mañana, pues vernos media horita antes. Hay colegios innovadores que han logrado crear unos talleres donde los padres echan una manita, elaboran algunos materiales que les vienen muy bien después para las clases, etcétera, ¿no? Y conviven entre ellos y lo hacen en esa primera franja de la mañana. Cada uno arriesga un poquito de su tiempo, ¿no? Padres que se acercan y me facilitan la labor, y yo que me acerco un poquito antes y me veo muy facilitado por el concurso de los padres. Otros pueden venir a media mañana porque su trabajo se los permite y hacemos un taller. Y hay colegios, por ejemplo, ese que nombraba anteriormente de Sevilla, en una zona muy periférica y muy pobre, con un bajo nivel cultural. Hay familias que van, por ejemplo, la madre 2 veces en semana a llevar un taller de lectura con niños de infantil. Fijaros lo que es ir a la escuela de forma sistemática 2 veces en semana. O podríamos, tú nombraste antes el tema del inglés, pues podemos tener a algún jubilado, a un abuelo que domine el inglés, abuelo o abuela, y puede venir pues para ser un profesor nativo y dar un conversatorio de inglés en determinados momentos, porque yo sé, tenemos que tener un poquito de imaginación, eso Ser supone creativos. utilizar horarios y metodología, porque si estamos trabajando cooperativamente, un grupo está haciendo una cosa, otro otra, pues puede venir la abuela y tener un conversatorio en inglés con uno de los grupos y hablar de un tema y así desarrollamos y le vamos encontrando sentido al aprendizaje del inglés y lo vamos reforzando. Bueno, por ahí dar algunas pistas, ¿no? Sí, pero sin duda alguna la imaginación al poder. Bueno, y acá has respondido en varias cosas que dijiste, porque acá preguntaba Rosana, dice, ¿considera que es necesario reestructurar horarios y tiempos en la escuela común sin jornada extendida? Bueno, algunas pistas ya nos estuviste dando sobre la manera de ser creativo. Yo no, bueno, ahí entro en cuestiones legislativas que no sé si creo que los horarios no se pueden cambiar tan fácilmente en No, Argentina. pero los horarios son los mismos, lo único flexibilizar los tiempos, ¿no? Para qué tiempo le dedicamos a esta materia, etcétera. Luego está el tema de la educación no formal, de ese tiempo fuera de la clase, pues los entrenadores, los animadores, etcétera, también. Si tomamos conciencia con el ayuntamiento que lo deportivo, lo cultural, etcétera, es importante, pues llevémoslo a la escuela o llevemos a la escuela a los lugares deportivos y culturales de la ciudad. Hagámoslo más transparentes y con eso completaríamos una buena parte también de la educación, ¿no? Por ahí. Bueno, Juan Antonio, no te queremos cansar. La verdad que ha sido tu exposición, también junto con las preguntas han venido devoluciones. Bueno, la devolución que decía que no interrumpamos la exposición con preguntas que reflejaba que estaban muy atentos e interesados a lo que estabas trabajando. Bueno, acá me hacen una pregunta fuerte. Dice, ¿los obispos y las congregaciones religiosas están escuchando al Papa en esta propuesta? Bueno, se supone que sí, ¿no? Lo dejo ahí, es una Se pregunta supone, fuerte, ¿no? se supone que sí, unos más, menos. Pero mirar, no es cuestión de quién va por delante en el camino. Es importante que todos nos sumemos al camino y que le demos a cada uno el tiempo que necesite para incorporarse al camino. Cualquier iniciativa de esta son más sensibles y se suman antes, otros durante y otros un poquito después. No tengamos miedo, no dejemos de actuar porque otros no actúan y tampoco presumamos de ser los primeros, ¿eh? Los segundos, los terceros también nos pueden ayudar y reorientar en la marcha que hemos iniciado. Por lo tanto,
no se trata. Vivimos en un mundo ya, un viejo modelo era restar y dividir, ese mundo competitivo, pero la sociedad nos va empujando a un mundo más colaborativo. Sumemos y multipliquemos, y demos tiempo a cada cual. Indudablemente que nos tenemos que incorporar, tenemos que unir fuerzas, las conferencias episcopales, los obispos, los delegados de educación, las propias escuelas, las propias instituciones educativas, y encuentros como este van a permitirnos pues irnos sensibilizando, ir sumando, ir multiplicando acciones que vayan en esta dirección de crear juntos un pacto, y que si queremos que sea eficaz, tiene que construirse desde lo local, involucrando pues a los más posibles. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, Juan Antonio. La verdad que eso siguen entrando cosas y cosas, pero bueno, las cosas tienen que tener un final, si no estaríamos indefinidamente. Agradecemos tu participación, tu claridad, tu preparación, la disponibilidad para responder las preguntas. La verdad que un placer, un gusto. Bueno, ustedes tienen ahí el currículum del hermano, lo pueden buscar su contacto. Tal vez puedes dejar tu contacto para que se suba en la plataforma de mail por si algunas personas quieren hacerte consultas o pedidos. Como he dejado la presentación, este PowerPoint que hemos proyectado, lo tenéis. Les recuerdo el botón de descarga. En el botón de descarga pueden descargar la presentación que hizo el hermano, sí. Y al final está mi correo electrónico, y además yo le dejé también a la organización el libro ese que coordiné de 220 personas del mundo, y también tenéis la guía para construir el pacto desde lo local. Esos instrumentos los tenéis a vuestra disposición, y cualquier otra cosa que necesitéis, pues también estaré atento para proporcionarla. Aprovechen entonces ahora en este receso para tomar un descanso. Acuérdense de bajar el material con el botón de descarga de la plataforma. Ahí pueden bajar el material que va subiendo el ponente, en este caso la presentación de PowerPoint. También a partir del 14 de febrero van a estar disponibles los videos acá en la plataforma del curso. Así que bueno, aprovechemos ahora el receso para entrar dentro del área comercial. Recordemos que sumamos puntos visitando los stands y que pueden participar de los sorteos de los distintos productos que están presentando las distintas vasos térmicos, una colección de una obra sobre ecología y distintos premios que los distintos auspiciantes están presentando para agasajar a los participantes del curso de rectores. Y agradecemos siempre a los auspiciantes que hacen posible este encuentro con todos ustedes. Bueno, tomamos un receso y nos vemos en un rato más. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.